Muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida al Museo de la Mujer, centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. El día de hoy nos convoca la plática, la ponencia que va a dar la maestra María de Lourdes Orozco Hernández con el título Las mujeres en México, inequidad, pobreza y violencia, que se enmarca en el ciclo de conferencias virtuales en conmemoración del Día Internacional de la Mujer del 8M. Para empezar, maestra, yo me permito leer su semblanza. La maestra María de Lourdes Orozco Hernández es licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, tiene una maestría en Docencia Económica por la UNAM y una maestría en Historia del Pensamiento Filosófico por la Universidad Panamericana. Ha combinado la docencia con la investigación en las áreas social, económica y educación superior. Es investigadora asociada en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, es profesora asociada del Centro de Estudios de Desarrollo Económico de México de la Facultad de Economía de la UNAM. Además, es catedrática investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económica y profesora asociada en la Facultad de Economía de la UNAM. Ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas y capítulos de libros. Dentro de sus últimas publicaciones podemos encontrar la publicación Economía Regional y Comercio Fronterizo México-Estados Unidos, reflexiones en torno a la evaluación de la carrera académica de la UNAM, trayectoria académica de los alumnos de licenciatura de la UNAM 1981-1997 y La mujer en México, inequidad, pobreza y violencia. Bienvenida, doctora, es un honor tenerla. Le cedo los micrófonos. Muchísimas gracias. En primer lugar, y antes de iniciar esta presentación, quisiera expresar mi reconocimiento y mi agradecimiento a la doctora Patricia Galeana, fundadora, creadora y directora de este museo, institución que desde mi punto de vista es sumamente importante, sobre todo en un país que, como veremos más adelante, está representado por la mitad o más de su población son mujeres. Asimismo, quiero dejar claro que la versión original de este trabajo fue realizada de manera conjunta con el doctor José Narro Robles, académico y exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México, y con el maestro David Moctezuma Navarro, académico también de la misma casa de estudio. El trabajo fue publicado también en la revista mexicana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma facultad. Ahí se puede consultar la versión original. Lo que hacemos en este momento, en esta presentación, es una actualización de los datos de este trabajo, cuidando también que no vaya más allá de del periodo de la pandemia. Consideramos que este problema de la pandemia requiere un análisis específico, exclusivo, que está por hacerse. Inicio entonces la presentación de este trabajo. La primera, por favor. La siguiente. En México no se puede dejar de reconocer que en materia de equidad de género ha habido avances sustanciales, sin ninguna duda. En primer lugar, podemos destacar la igualdad jurídica de los derechos de las mujeres en nuestro país. Es un hecho que está integrado en la Constitución Política de los Estados Mexicanos. Dentro del marco normativo nacional de los derechos humanos de las mujeres, podemos destacar, además de la Constitución, entre otros, el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia.
además de los compromisos que nuestro país ha firmado a nivel internacional para salvaguardar los derechos de las mujeres. De otro lado, tenemos la creciente participación de las mujeres en la vida social, económica, política y cultural en nuestro país, que es un hecho evidente. Asimismo, la mayor participación y la creciente incorporación y desempeño en el ámbito educativo de las mujeres, con una participación y una eficiencia terminal mayor y menores índices de reprobación que los varones. Asimismo, su creciente presencia en el mercado de trabajo en las últimas décadas, que parece dejar atrás las viejas ideas sobre el papel tradicional de la mujer en la sociedad. De otro lado, su paulatino y creciente empoderamiento político también son evidentes. Todo ello, sin ninguna duda, ha fortalecido nuestra democracia. Siguiente, por favor. Ahora bien, hablar de la mujer en México es hablar de más de la mitad de la población total, de más de la mitad de la población en edad de trabajar, de prácticamente la mitad de la matrícula escolar nacional y del mayor número de votantes registrados en el padrón electoral en la última década. De esta forma, en 2020, las mujeres representan más de la mitad de la población total, 52% de la población en edad de trabajar, esto es la población entre 15 y 65 años de edad, el 52% del padrón electoral y el 50% de la 50.1 de la matrícula escolar total del país en el ciclo escolar 19-20. Esto es, las mujeres somos mayoría en un país que sigue teniendo arraigadas costumbres machistas. La siguiente. Dentro de los aspectos que podemos destacar de la participación de la mujer o de la influencia de la participación de la mujer en las últimas décadas en nuestro país, está el cambio demográfico. En las últimas décadas, nuestro país ha entrado en un proceso poblacional conocido como transición o cambio demográfico, el cual está caracterizado por el cambio de la dinámica de la población, sustentado, entre otras cosas, en la reducción de las tasas de natalidad y cambios en la esperanza de vida, entre otros factores. Ahora bien, el llamado cambio demográfico de nuestro país no se puede entender sin la transformación de los indicadores demográficos femeninos, dentro de los cuales podemos destacar dos: la reducción de la tasa global de natalidad y el crecimiento de la esperanza de vida. El primero pasó, la tasa pasó de 2.9 hijos por mujer al final del siglo pasado a 1.2, creo, hijos por mujer en 2019. Esto último implica que la tasa global de la natalidad en 2019 ya se ubica por debajo del nivel de reemplazo poblacional. En cuanto al crecimiento de la esperanza de vida de las mujeres, este pasa de 77.3 años en 2010 a 79.6 años en 2019. Esto es, ubicándose por arriba del promedio nacional, que está en 73.8 años. Cabe destacar que la menor tasa de mortalidad infantil de la mujer, la mayor migración internacional de los hombres y la sobrepoblación masculina explican también la mayor proporción de mujeres en la población de 15 años y más, y por ende, la mayor participación de las mujeres en el llamado bono demográfico. Veamos qué es el bono demográfico. La siguiente. El llamado bono demográfico implica que en nuestro país, desde 2010 hasta 2030, según los cálculos del Coneval, uy, no estoy viendo esta parte, por favor, podríamos mover esta, porque no tengo los datos, ¿sí? ¿Cómo hacemos? ¿Lo podemos poner arriba, las fotos? Alma. Creo que no me oye, Alma.
A ver, entonces estábamos. El llamado bono demográfico implica que del 2010 al 2030, según el Coneval, la población, o alrededor del 2040, según el INEGI, la población en edad productiva, ya habíamos dicho, la población de 15 a 64 años de edad, será mayor que la población dependiente en nuestro país. ¿A qué llamamos población dependiente? Los niños y los adultos mayores, que ya no están en edad de trabajar. La población importante desde el punto de vista del desarrollo de un país es la población en edad productiva. Esto es de 15 a 64 años de edad. En esto consiste el cambio demográfico del país, en que en ese periodo la población en edad de trabajar va a ser mayor. Así, según las proyecciones de CONAPO, la población en edad productiva pasaría de 63 millones, creo, en 2010 a 85 millones en 2030. O según el INEGI, esta población llegaría casi a 84 millones de personas en 2040. Ahora bien, para que el bono demográfico, es decir, esta cantidad de personas en edad de trabajar, se transforme en un bono real para la economía, es necesario que las personas en edad productiva tengan educación, salud y trabajo. De ahí la importancia del nivel de escolaridad o capacitación de las mujeres, que como ya vimos, integran la mayoría de dicho bono demográfico. La siguiente. Ahora bien, la dinámica reproductiva mexicana, que es esta que hemos planteado, particularmente la tasa global de natalidad, responde también al aumento de la escolaridad media de las mujeres y a su creciente integración al mercado laboral. Así vemos que en 2010 este indicador, el de la tasa, es de 3.2 hijos por mujer, por arriba de la media nacional, en mujeres sin escolaridad o con primaria incompleta, pero es de 1 hijos por mujer en mujeres con educación media superior y superior. Aquí queda claro el vínculo entre el nivel educativo y la tasa global de fecundidad. En 2019, el mismo indicador ya se ubica en 2.7 hijos por mujer en mujeres sin escolaridad y en 1.2 hijos por mujer en mujeres con educación superior. Esto es, a mayores niveles de escolaridad, menor número de hijos y posposición del embarazo a una mayor edad, en el caso de las mujeres, principalmente de las mujeres con niveles escolares altos. Este patrón, que es cada vez más claro en las mujeres con escolaridad, pareciera generalizarse en nuestro país. Tendríamos que ver qué pasa en la época de pandemia. Por eso decía que el análisis de este periodo requiere un estudio mucho más detallado que está por hacerse. No se ha hecho. La siguiente. En materia de fecundidad, no se puede dejar de subrayar otro elemento que tiene que ver con la elevada tasa de embarazo adolescente, la cual coloca a México en el primer lugar en ocurrencia de embarazo en mujeres de 15 a 19 años, según la propia OCDE, dentro de los países que la integran. Así, mientras en 2009 los nacimientos entre las mujeres de 12 a 19 años de edad, que los hay en este país, se ubicaron en, perdón, no puedo ver la cifra, hijos por cada 1,000 mujeres, mientras que para 2020 la tasa de embarazo adolescente en mujeres de 15 a 19 años de edad se ubica en, es un número mayor el que vamos a tener en 2020, por cada 1,000 adolescentes. Es decir, aumenta este indicador. Asimismo, es clara la relación existente entre embarazo adolescente y escolaridad, lo cual es un elemento muy importante, ya que en las adolescentes que no asisten a la escuela, el porcentaje se eleva al 25% y se ubica en solo
0.9% en el caso de las mujeres con escolaridad mayor. Esto es, el nivel de escolaridad parece influir en todas las decisiones, también de las mujeres jóvenes y en este caso del embarazo adolescente. Esto es un elemento que no debemos perder de vista, porque vamos a ver enseguida cómo ha sido el desempeño escolar de las mujeres en educación. La siguiente, por favor. Y estamos justamente en ese punto. En materia de educación, el país también ha tenido avances, quizá es en el ámbito en que los avances han sido más importantes en las últimas décadas, y subrayamos de las últimas décadas. Vamos a ver por qué. Destacamos aquí la participación de la mujer en este ámbito, en el educativo. La matrícula escolar total se incrementó de 25 millones en el ciclo 90-91 a, recuerdo, 39 millones y 821 mil estudiantes en el ciclo 11-12 y llegó a 36 millones 518 mil estudiantes en el último ciclo escolar que revisamos, que es el 19-20. Los datos finalmente corresponden al año 19. Dentro de esta matrícula destaca la participación creciente de las mujeres, las cuales pasaron de representar el 40% en 91 al 48% en 2012 y llegaron finalmente a poco más del 50% en el ciclo escolar 19-20, que es el último que revisamos. Esto es, las mujeres aumentaron su participación en la matrícula escolar nacional en 10 puntos porcentuales en las últimas décadas. Esto es algo muy importante en nuestro país y sobre todo en el ámbito femenino. La siguiente. Veamos ahora algunos detalles del desempeño de las mujeres en la educación, en la matrícula escolar. Y en este ámbito destaca que por niveles educativos se mantiene la mayor participación de las mujeres. Quizá haya una excepción y en algunos años, y esto es en el posgrado, pero estamos ya hablando de educación superior. Mientras que en el ciclo escolar 19-20 las mujeres representaban prácticamente la mitad de la educación básica y son ya mayoría en educación superior y educación media superior y educación superior, con el 50.9 y el 50.8 respectivamente. A lo mejor no es tan espectacular esa diferencia, pero no importa. En este ámbito, con que se entienda que son poco más de la mitad, es muy importante. Y sobre todo por el lapso en el que se logra este crecimiento de la matrícula. Destaca también la participación de las mujeres en la capacitación para el trabajo, donde representan el 60% de la matrícula total. Esto es, la asistencia, bueno, y también debemos de matizar esto. La asistencia femenina a la escuela presenta diferencias tanto por rangos de edad, por entidades y por niveles educativos. Aquí solamente subrayamos las diferencias por entidades. Y destaca algo que no es nuevo y que es muy importante tenerlo presente cuando pensemos en el país, porque los mismos estados, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, y ahora crecientemente Michoacán, son las entidades de menor porcentaje de mujeres en la matrícula escolar, mientras que, algo también que tampoco es nuevo, la Ciudad de México, Aguascalientes y Querétaro, que ahora se incorpora, presentan la mayor participación de mujeres en dicha matrícula de la entidad. Y además también señalamos que en este mismo periodo educativo 19-20, la matrícula femenina ya es mayor en 20 entidades federativas. La siguiente. Ahora bien, en el ámbito educativo destaca no solo la mayor participación femenina, sino su mejor desempeño. Según información del Censo 20, la escolaridad promedio para la población de 15 o más años son 9.7 años, equivalente a la terminación de la educación secundaria.
Esto querría decir que el grueso de la población nacional tiene ese nivel educativo y decimos el grueso, no la totalidad. Vamos a ver por qué razón. Ahora bien, la escolaridad promedio de las mujeres de 15 y más pasó de 6 años de edad en 2090 a 8,5 años de estudio en 2010, perdón, pasó de 6 años de estudios en 1090, 6,2 años de estudios a 8,5 años de estudio en 2010 y llegó a 9,6 en 2020, mientras que la de los hombres pasó de 6,8 años a 8,8 años en el primer lapso y se ubicó ligeramente por arriba de los años promedio de las mujeres en 2020. Sin embargo, si nosotros vemos las diferencias y los incrementos, las mujeres aumentaron más sus niveles de escolaridad en estas décadas. Cabe destacar que el mayor crecimiento de la escolaridad promedio de las mujeres, a el mayor crecimiento de la escolaridad promedio de las mujeres, se suma también su mejor eficiencia terminal en todos los niveles educativos y los menores niveles de reprobación y deserción escolar. A esto llamamos el desempeño escolar. La siguiente, por favor. En relación al desempeño escolar, podemos destacar que en el ciclo 2019-2020, con una cobertura prácticamente completa de la población entre 6 y 11 años de edad, esto es la primaria, las niñas logran una mayor eficiencia terminal, 96,7, contra el 95,7 de los hombres, y una menor deserción escolar, 0,6% frente al 0,8 de los niños. En nivel secundaria, con un nivel de absorción de los niños ligeramente mayor, presentan una eficiencia terminal menor, 83,4% frente al 89,3 de las niñas, y un abandono escolar de 5,8 frente al 3,7 de las niñas. Esto es, en los dos indicadores, el desempeño escolar de las niñas es mejor. Mientras que en el nivel de educación media superior, las brechas se amplían. Con un casi igual nivel de absorción, la eficiencia terminal de las mujeres, 69%, supera claramente la de los varones, que llega al 60%, y el abandono escolar de ellas se ubica en 10,9 frente al 15,2% de los varones. Esto es, en materia escolar, las mujeres hacen mejor la tarea. Siguiente. Ahora bien, en el ámbito de la educación superior, simplificamos el desempeño escolar tomando el ejemplo representativo para nosotros del desempeño escolar de la UNAM. Y los datos de la institución nos muestran que en 2019 las mujeres representan poco más de la mitad de la población escolar y la matrícula escolar integra 5,3% de mujeres en el bachillerato y 52,1% de las mujeres son mujeres en el nivel licenciatura. Asimismo, en dicho año, la mayoría de los alumnos egresados, 55,5%, son mujeres, y también lo son la mayoría de los estudiantes becados, 55,3%. Asimismo, los alumnos titulados son 55,4% mujeres. Esto es, más mujeres, mejor desempeño, menor abandono escolar y más egreso femenino pareciera ser la tendencia en educación superior. Veremos cómo se modifica esto. Sin ninguna duda va a pasar en la etapa de la pandemia, en donde este
esta enfermedad impacta todos los ámbitos de la vida personal y social en nuestro país y en el mundo, como ya lo sabemos. La siguiente, por favor. Ahora bien, a pesar de los significativos avances de las mujeres en materia educativa, las inequidades de género prevalecen en nuestro país. Ilustran lo anterior el mayor analfabetismo y el rezago educativo femenino. El porcentaje de la población de 15 y más años que no sabe leer ni escribir en nuestro país, es cierto, se redujo del 6.9 en 2010 al 4.7 en 2020. Una reducción por demás importante, sin ninguna duda. Esto último equivale, sin embargo, a 4.456.000 y un poco más de personas que no saben leer ni escribir en nuestro país en el último año, en 2020. En ese mismo, la proporción de mujeres analfabetas sigue siendo mayor. 6% de mujeres en nuestro país, frente a 5 a 4% de los hombres, no sabe leer ni escribir. Porcentaje que significativamente es aún mayor en las mujeres que hablan alguna lengua indígena, en las que se eleva al 29% de dicha población. Asimismo, el porcentaje de mujeres en rezago educativo prácticamente no ha variado en los últimos años. Se ubica entre el 19.5 y el 19.3% en 2020, ya sea porque son analfabetas o porque no concluyeron los estudios educativos elementales. Las mujeres siguen siendo mayoría tanto en analfabetismo como en rezago educativo. Cabe señalar que esto es especialmente cierto en las mujeres más pobres y en las mujeres de habla indígena o de ubicación rural. La siguiente. En el lado opuesto, vamos a ver el caso de las mujeres en la investigación y específicamente su participación en el SNI, que es el órgano más importante de la investigación en México. No podemos dejar de señalar el contraste que existe todavía entre la mayor matrícula femenina en educación superior, ya vimos ligeramente mayor, y la baja participación de las mujeres en actividades de investigación y en el Sistema Nacional de Investigadores de nuestro país. El porcentaje de mujeres en el SNI, es cierto, pasó del 33.6 en 2011 al 37.2% en 2018 y llegó casi al 40% en 2022. Sin embargo, en el nivel 3, que es el máximo nivel al que se puede llegar en el SNI, esta participación se reduce al 24% y en el nivel emérito baja al 20%. De otro lado, y en relación al Premio Nacional de Ciencias y Artes, cabe destacar que en México sabemos que dicho premio se otorga desde 1945. Sin embargo, entre dicho año 1945 y el año 2015, del total entregado de Premio Nacional de Ciencias y Artes, solo el 9.5% ha sido otorgado a mujeres. Cabe destacar, y este dato va a ser importante, tengámoslo presente, que la primera vez que se otorga un premio a una mujer en México fue en 1979. Casualmente fue el mismo año en que se tuvo la primera mujer gobernadora en nuestro país. Estos datos son importantes y por eso hablamos de que la participación de la mujer en la educación pareciera ser un trampolín de la mujer en la vida social, económica y política de nuestro país. Lo vamos a ver más adelante. De otro lado,
Y esto es una manera simplemente de una cotación internacional. El premio Nobel, hasta su edición de 2022, ha sido otorgado a 894 hombres, 660 mujeres y 27 organizaciones. Esto significa que solo el 6.4% de estos reconocimientos se han otorgado a mujeres. Bien, esto es así, simplemente. La siguiente. Ahora bien, ya lo decíamos al inicio de esta presentación, un hecho relevante en nuestro país es la creciente participación de la mujer en el mercado de trabajo, la cual se ha incrementado de manera notable también en las últimas décadas. Particularmente, esta participación se ha dado en los sectores de servicios y en el sector productivo. En 2012, la participación femenina en la PEA es la población económicamente activa, asciende a poco menos del 40%, mientras que esto es en 2012, mientras que en 2020 dicha participación ya se ubica casi en el 45%. Cabe hacer notar que durante el periodo de la pandemia salieron del mercado más mujeres y por esta razón es que esta participación se va a ver distorsionada, aunque esta salida es temporal, totalmente temporal. Sin embargo, aquí hay una ruptura en la tendencia. Ahora bien, en 2019, la tasa de participación en la PEA de las mujeres en edad de trabajar o población productiva. A ver, aquí hay que hacer un matiz. Aunque las mujeres en la población económicamente activa representan casi el 45% en 2020 de la población económicamente activa, en la población en edad de trabajar, que son todas las mujeres que están entre 15 y 65 años, la participación de las mujeres apenas representa el 40%, frente al 80% de los hombres que están en edad de trabajar y que trabajan de manera asalariada. Esto significa que la mayoría de las mujeres en edad de trabajar no lo hace o no lo hace de manera asalariada. ¿Por qué? Porque una proporción muy significativa de las mujeres se ocupan en el sector informal. Y como sabemos, la mayoría de los hombres se ocupan en sectores formales. Esto tiene una implicación no solamente en la participación general de las mujeres, vamos a ver que va a tener una implicación en todas las carencias de las que puede darse ahora en el caso de las mujeres. La siguiente. Ya habíamos mencionado, las mujeres ocupadas principalmente lo hacen en el sector terciario y mayormente en servicios y comercio. En 2019, el 79% de las mujeres ocupadas labora en el sector servicios y comercio, mientras que el 20% restante lo hace en la industria manufacturera. Con una edad media de 39 años y un promedio de escolaridad similar o ligeramente mayor de las mujeres, estas han incursionado en todo tipo de actividades, ocupando puestos desde albañiles, obreras, empleadas, profesoras, médicas, ejecutivas, directoras y empresarias. Y también lo han hecho en un lapso muy corto, relativamente muy corto. No obstante, ya lo mencionamos, la proporción de mujeres que trabaja sin remuneración es mayor que la de hombres. Asimismo, las mujeres son mayoría en el sector informal y también una proporción mayor de mujeres se ocupa en las actividades de cuidados de los hijos que la proporción de los hombres lo hace. La siguiente.
Aun cuando la PEA femenina, ya dijimos que es la población económicamente activa de las mujeres, cuenta con un promedio de escolaridad similar o ligeramente mayor y una edad promedio similar a la de los hombres, las mujeres ocupadas reciben en general menores salarios que los hombres en empleos similares. En 2019, por ejemplo, el 71.6% de las mujeres reciben hasta 2 salarios mínimos, frente al 62% de los hombres que reciben esa misma proporción. Y el ingreso medio por hora para las mujeres es de 29.2 pesos por hora, frente a los 31.3 pesos que reciben los hombres. En 2020, el ingreso per cápita del 53.6% de las mujeres está por debajo de la línea de pobreza por ingreso y el 17.6% de las mujeres tenían un ingreso inferior porque está por debajo de la línea de pobreza extrema por ingreso. Esto último no permite a las mujeres cubrir el costo de la canasta básica. En 2022, la brecha de ingresos entre hombres y mujeres se ubica en 14%. Esto es, de cada 100 pesos que recibe un hombre por su trabajo al mes, una mujer recibe 86 pesos en el mismo lapso. Cabe destacar que esta brecha también se redujo un poco durante la pandemia, pero esto lo explicamos por la salida temporal de las mujeres del mercado. No obstante, esta brecha sigue vigente. La siguiente. En 2022, la brecha de ingresos entre hombres y mujeres, ya lo vimos, se ubica en 14%. Ya vimos también que significa 100 pesos para los hombres, 86 para las mujeres. También mencionamos que en la pandemia esto se redujo por la mayor salida de mujeres del mercado, como lo reconoce el propio Índice Global de Género, que es un indicador internacional. De manera que la elevada inequidad que enfrenta la mujer en materia laboral y de salario se refleja en la ubicación de nuestro país en el subíndice en materia laboral del Índice Global de Género. De esta manera, en 2022, dentro de un total de 146 países, México ocupa el lugar 31 con 76.4 puntos sobre 100, principalmente por la baja participación y oportunidades económicas de las mujeres en el mercado laboral. Aunque este índice también considera el nivel de educación, el nivel de salud, la supervivencia y el empoderamiento político de las mujeres. La siguiente. Así, vemos que a la discriminación laboral de las mujeres se suma su insuficiente acceso a la seguridad social y a los servicios de salud, su insuficiente acceso al servicio de salud y su menor cobertura en seguridad social. Hay que recordar también aquí una característica de los servicios de salud y de seguridad social en México, que están vinculados a la situación laboral de las personas. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, en 2010, el 80% de la población nacional fue usuaria de los servicios de salud pública y la mayoría de los afiliados fueron mujeres. De estas, el 60% fueron atendidas por los servicios estatales de salud y por el Seguro Popular. Este dato es importante porque también nos va a explicar después por qué la mayor carencia de seguridad social y de las mujeres. En 2017, solo el 84% de las mujeres estaba afiliada a los servicios de salud pública y una proporción mucho menor
de mujeres tenía este tipo de servicios en las zonas rurales e indígenas. Mientras en 2010 una tercera parte y en 2017 15% de las mujeres no contaba con los servicios de atención a la salud, esto es, aunque las instituciones de salud pública atienden a más mujeres que hombres, no logran cubrir las necesidades de atención de salud de todas las mexicanas. Y esto se agudiza por lo que ya habíamos mencionado. Los servicios de salud también están vinculados o estuvieron vinculados de manera importante a la condición laboral formal de las mujeres. Si la mayoría de las mujeres trabaja en la informalidad, pues se puede entender su menor acceso a estos servicios. La siguiente. Un aspecto importante también en el caso de las mujeres que tiene que ver con la salud, obviamente, es el que está vinculado a la muerte de las mismas. Y aquí destacamos que en la última década, las principales causas de muerte de las mujeres en nuestro país fueron las enfermedades del corazón, la diabetes y los tumores malignos. Todos estos padecimientos asociados con el sobrepeso y la obesidad, y todas enfermedades previsibles. Así, mientras en 2011, 71% de los mexicanos adultos son registrados como obesos, en 2018 esta condición se extendió a todos los grupos de la edad de la población mexicana, incluyendo la población de 20 y más años, la población de 0 a 5 años y la población de 5 a 11 años de edad. Aunque la obesidad en todos los niveles afecta más a las mujeres que a los hombres. Esto es un dato muy importante y que nos lleva a plantear también otro aspecto de la vida de las mujeres que tiene que ver y de la población en general en este país con la alimentación. Lo anterior, en términos de obesidad, ubica a México en segundo lugar de aquellos países con mayor índice de obesidad y el primero en América Latina, según la OCDE. Entre 90 y 2011, la tasa de mortalidad por diabetes mellitus se duplicó prácticamente al pasar de 58.3 a 101.7 mujeres por cada 100,000 habitantes. Y en los últimos años se ubicó como la primera o segunda causa de muerte general y particularmente de la muerte femenina. Aquí está lo que mencionábamos hace un momento, que creo que es algo que también debemos revisar y sobre todo pensar cómo lo resolvemos, y es el problema de la alimentación, especialmente en el caso de las mujeres, que cada vez tenemos más mujeres obesas en este país. La siguiente. En el ámbito de la seguridad social, que podríamos resumir o podríamos destacar como el derecho a la pensión. También debemos recordar que en este país está vinculada a la situación o a la condición laboral formal. En México, solo el 49% de la población de 18 tenía acceso a la seguridad social directa. En 20, la carencia por seguridad social se ubicó en 52%, siendo la carencia más frecuente de la población. En el mismo año 2020, 62% de la población ocupada reportó no contar con acceso directo a la seguridad social. Este nivel se elevó al 89% en la población en situación de pobreza y llegó a casi la totalidad, el 91% en el caso de las mujeres pobres y especialmente en condición rural. Esto lo explicamos, ya lo vimos por qué. La mayoría de las mujeres está empleada, ubicada en los sectores informales, en el cuidado de los hijos y
no en el sector formal. Además de que esta condición de empleo bajó durante la época de los primeros años de la pandemia. Asimismo, el porcentaje de mujeres ocupadas en situación de pobreza que no perteneció a ninguna institución de seguridad social y no tuvo acceso a la misma es 40% en el grupo de mujeres entre 16 y 44 años, de 49% en el grupo de 45 a 64 y de 80% en el rango de 65 años y más. Esto es, son las mujeres pobres y las adultas mayores las que tienen menor acceso a la seguridad social en nuestro país. La siguiente. Otro factor que no podemos dejar de mencionar en materia de salud y de las mujeres es el relativo a la mortalidad materna. Aunque en México la tasa de mortalidad materna vinculada con problemas durante el embarazo se ha reducido de manera importante, además, sigue siendo alta. Y lo vemos en los siguientes datos. Esta tasa pasó de 89 muertes maternas por cada 100,000 nacidos vivos en 1999 a, creo que 62 muertes maternas en 2010 y llegó finalmente en 2019 a 31 muertes maternas. Una reducción por demás importante, sin ninguna duda. Sin embargo, México no logró reducir la tasa de mortalidad materna alrededor de 30 muertes maternas en 2015, como fue el compromiso que nuestro país asumió en la Cumbre del Milenio organizada por la ONU en el 2020. En este año México estuvo presente en dicha cumbre y su compromiso fue ese, reducir la tasa de mortalidad materna a alrededor de 30 muertes por cada 100,000 nacidos vivos. Este objetivo no se logró, aunque por supuesto que se redujo la tasa, ya lo vimos, a 31.2 muertes maternas por cada 100,000 nacidos vivos, pero hasta 2019. La siguiente. Vamos a comentar, hacer algunas precisiones en torno a un ámbito que es muy sensible en el caso de las mujeres, la condición de pobreza. Y efectivamente, en el ámbito de la pobreza, las mujeres siguen siendo la mayoría. En 2018, el 41, casi 42% de la población nacional estaba en situación de pobreza, lo cual representaba 51, prácticamente 52 millones de mexicanos, mientras que en 2020 el 43.9% de la población nacional es la que vive esta condición, porcentaje que representa el 51.7% del total de mexicanos. Ahora bien, entre el 18 y el 20 se incrementó esto implica que entre el 18 y el 20 se incrementó la población en situación de pobreza en 3.4 millones más de personas. Y además, aquí hay que matizar esto, es la pobreza extrema la que más creció, además en las zonas urbanas. Esto es muy importante. Así, mientras el porcentaje de la población en situación de pobreza en las zonas urbanas pasó de 36.8 a 40%, lo que representó un aumento en las personas en esta situación de pobreza, en el medio rural prácticamente no cambió, se mantuvo en el mismo porcentaje e incluso la pobreza moderada se redujo ligeramente. Esto es un dato relevante y habría que analizarlo. Habría que ver de qué manera o la pandemia impactó más la ciudad o bien la
los cambios en la política de programas sociales ya pueden haber tenido incidencia en este aspecto. Es algo que debemos analizar. No lo hemos visto todavía, solamente lo señalo en este momento. La siguiente. La situación de desigualdad de las mujeres se agudiza, como ya lo vimos, por sus mayores niveles de pobreza. Podemos decir en general que en México hay más mujeres en situación de pobreza que hombres. En 2018, el 42% de las mujeres, que representaban 27 millones de personas, estaban en situación de pobreza frente al 41.2% de los hombres. De estas, 35% se encontraban en situación de pobreza moderada y 7% en pobreza extrema. Es decir, 4.5 millones de mujeres no contaban con un ingreso suficiente para cubrir sus necesidades alimentarias básicas. Esta situación en 2020 es la siguiente. El porcentaje de mujeres en situación de pobreza multidimensional asciende a 44.4%, que significa 29 millones de mujeres, frente al 43% de los hombres. Mientras que la proporción de mujeres en situación de pobreza extrema se ubicó en 8.5%. En ambos años podemos destacar solo el 23.7% de las mujeres son consideradas no pobres. La siguiente. Asimismo, el ingreso salarial que reciben las mujeres pobres es menor que en el caso de el que reciben los hombres. En 2018, por cada 100 pesos que reciben los varones, ellas reciben 73 pesos. Situación que se agrava aún más en el caso de las mujeres de habla indígena o ubicación rural. Destaca que, dentro de la población más pobre, son las mujeres las que tienen las peores condiciones en materia educativa, en atención en salud y seguridad social, la mayor cifra de analfabetismo, el mayor rezago escolar en educación primaria y la menor cobertura en los programas de seguridad social. Esto es, a la pobreza se suma la mayor inequidad o desigualdad de género. La siguiente. Bien, tocamos ahora un punto que lo mencionábamos al principio, es altamente sensible y terriblemente vigente para las mujeres, el asunto de la violencia. Sin duda, la expresión más condenable de la salud, de la desigualdad de género, es la violencia contra las mujeres, la cual está presente en todos los ámbitos de su vida, como hijas, hermanas, estudiantes, trabajadoras, esposas o jubiladas. En el hogar, que es el ámbito natural de todos, la violencia más frecuente contra las mujeres es la violencia emocional o psicológica, seguida de la violencia sexual, la violencia física, la violencia económica o patrimonial y la discriminación. A estas se suman actualmente otro tipo de agresiones como las quemaduras, que al parecer están de moda, y el acoso creciente a través de las redes sociales a las mujeres, y en el extremo, por supuesto, el crecimiento del feminicidio. En México, al menos el 41% de las mujeres de 15 años o más, casadas o con pareja, han sufrido algún tipo de violencia de su pareja. En 2020, este porcentaje subió, creo que al 45%. La siguiente. En 2012, algunos otros indicadores de la violencia contra las mujeres y del incremento de esta misma son los siguientes. El número de mujeres atendidas por violencia familiar y de género ascendió a 152,000 y poco más en 2012.
mientras que en 2020 se registraron 220,000, poco más, denuncias por violencia familiar, el mayor número desde que se tiene registro. Es decir, se abrieron en promedio 603 carpetas de investigación cada hora. Asimismo, se realizaron 689,000, poco más, llamadas de emergencia al teléfono 911 por violencia familiar. Es decir, una por cada, parece, 45 segundos. Entre 2015 y 2020, los asaltos sexuales crecieron de 111 casos por cada 100,000 habitantes a cerca de 200. La siguiente. Continuando con los indicadores de violencia contra las mujeres, podemos ver que en 2020 los delitos por lesiones dolosas aumentaron en 7.9% con un promedio diario de 184 casos. La violencia familiar se incrementó 6.6% con un nivel máximo en ese año, en el mes de mayo, de 27,000, poco más de 27,000 casos. De otro lado, fueron registradas 969 víctimas de feminicidio, un aumento anual de 0.3%, pero otras 2,789 víctimas por homicidio doloso contra las mujeres también fueron registradas, de manera que hablamos de un total de 3,752 víctimas mujeres. De otro lado, la Red Nacional de Refugios de Mujeres reportó que solo en los primeros 5 meses de 2021, al menos, si no recuerdo mal la cifra, poco más de 13,000 mujeres huyeron de casa con sus hijos e hijos ante la violencia que enfrentaban por parte de sus parejas. En 2022, el delito de feminicidio bajó ligeramente con relación al 2021, al año anterior. No obstante, el mismo año, el homicidio doloso de mujeres creció 2.1%, lo que implicó un promedio de 10 muertes violentas de mujeres por día. Esto es, la violencia contra las mujeres se incrementó de forma significativa en nuestro país desde los primeros años de la pandemia. La siguiente. El último punto que vamos a tocar en relación a la participación de las mujeres tiene que ver con lo que llamamos la participación política de las mujeres, que algunos llaman el empoderamiento político de las mujeres. En el ámbito político, tampoco podemos negar que nuestro país ha avanzado para promover la participación de las mujeres en la equidad de género. En este sentido, dentro del marco jurídico legal vigente, podemos destacar desde las reformas que promocionan la participación de las mujeres en la década de los 90, las recomendaciones a los partidos para considerar las candidaturas de las mujeres en la representación relativa y proporcional, o bien las reformas para promover y garantizar la obligatoriedad del sistema de cuotas en 2002 y 2008, la reforma electoral en paridad de género que eleva a rango constitucional la paridad de género en 2014, en 2015 y 2018, el programa para la igualdad de las mujeres, Proigualdad, y la reforma constitucional que otorga la paridad en todos los cargos políticos y obliga a los partidos a promover la paridad de género en candidaturas y destinar el 3% de lo que se recibe en los partidos para la capacitación de las mujeres en 2019. Esto es, el marco legal nacional que empodera a las mujeres es un hecho. Está establecido y está claramente custodiado por el Estado. La siguiente.
Cabe destacar que la equidad de género en este ámbito, el político, es más clara o ha sido más clara o más fácil o más accesible en los cargos de elección popular, particularmente en los cargos para el poder legislativo. En 2012 las mujeres ocupaban ya 33.6% de los escaños del Senado de la República y un porcentaje similar en la Cámara de Diputados. Sin embargo, en el gabinete ampliado presidencial, solo 16% son mujeres y en ese año no teníamos gobernadora. En 2018, la participación femenina en el Senado asciende al 49%, aunque en las presidencias de las comisiones dicha participación fue menor. Finalmente, la paridad se logra en la legislatura 2018-2021, cuando la participación de las mujeres llega al 50% y el 54% de las comisiones de dichas cámaras son presididas por mujeres. Esto es un evento importante. Y aquí recordamos algo que mencionábamos cuando hablábamos de la educación de las mujeres y de la primera vez que se otorga un premio nacional a las mujeres y de la primera vez que una mujer es gobernadora. Ambos eventos se dan a finales de la década de los 70 y es justamente a partir de esos finales de la década de los 70, la década de los 80 y los 90, cuando se incrementa de manera importante la participación de las mujeres en la educación. Pareciera que no es gratuito entonces el hecho de que por primera vez una mujer es gobernadora, por primera vez se otorga un premio nacional a las mujeres, cuando empezamos a ver la creciente incorporación de las mujeres en la educación. Esto, desde mi punto de vista, deja claro cómo la incorporación de las mujeres a la educación ha cambiado no solamente la vida a nivel personal, laboral, político y social de las mismas. La siguiente. Ya lo mencionábamos hace un momento, entre 1979 y 2018, solo 9 mujeres habían sido gobernadoras. La primera, justamente en 1979, que fue la señora Griselda Álvarez, gobernadora de Colima. En 2018, mientras que en 2018 el número de gobernadoras en México se duplicó al pasar de 3 que había en ese año a 7. Recordemos que en ese año hubo elecciones. Asimismo, 21.2% de las presidencias municipales son ocupados ya por mujeres. Y en 2022 tenemos, creo que 7 gobernadoras. Aunque en los otros poderes, particularmente en el Poder Judicial, las mujeres siguen siendo minoría. En 2020, solo 27% de los ministros de la Suprema Corte de Justicia y 16% de los consejeros del Consejo de la Judicatura son mujeres. Podemos destacar, sin embargo, que la participación de las mujeres en cargos públicos de elección popular es cierto que crece, en particular en las presidencias de las comisiones. Se tiene una mayor equidad. Sin embargo, cabe destacar que esta participación parece limitarse, y enfatizo parece, limitarse a los asuntos relacionados con cuestiones sociales, familiares, derechos humanos, educación, turismo y salud. Y pareciera ver que esta misma participación se sigue viendo como una extensión natural de las actividades que tradicionalmente ha realizado la mujer en el cuidado de la familia. Esto es una observación, simplemente. Esperemos que el desempeño o la mayor incorporación de las mujeres nos permitan rectificar esto. La siguiente. Terminamos
esta presentación reconociendo que los avances en la normatividad, en la legislación y en la legislación en materia de derechos humanos de las mujeres, así como la mayor responsabilidad del Estado de tutelar estos derechos, no puede negarse en nuestro país. Es un hecho. Sin embargo, tampoco puede negarse que estamos muy lejos como sociedad de alcanzar una verdadera igualdad de género. Prevalece la inequidad, la pobreza, la discriminación, la brecha salarial, la ignorancia y sobre todo las muertes violentas de las mujeres. La creciente violencia y el feminicidio siguen latente y afectan más a las mujeres en México. Esto es, junto a los avances indiscutibles, persisten también grandes rezagos que afectan la incorporación de la mujer plena con dignidad en la vida nacional. Persisten, pues, prácticas sociales y culturales tradicionales que colocan a las mujeres en situación de inequidad, exclusión, injusticia y desigualdad. Romper, superar y erradicar dichas prácticas es sin duda un reto individual y social. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Muy buena la exposición, sobre todo abarcando muchos aspectos, pues que van desde la inclusión de la mujer en el espacio público, en distintos ámbitos como el laboral, como el social, educativo, político. Entonces, bueno, es relevante. Y aquí lo que yo quisiera resaltar, por ejemplo, cuestiones como que usted expresaba, a pesar de que hay más mujeres pues, en el ámbito educativo, por ejemplo, en el SNI no hay tantas mujeres, o sea, ahí está ocurriendo algún fenómeno que tendríamos que atender porque es la incorporación nada más en sí o nada más incorporarnos en el espacio público no implica que las violencias y las desigualdades se van a acabar, ¿no? Bien decía usted también en estas reformas y la reforma de paridad en todo, bueno, ya se está traduciendo, pero porque ya es una obligatoriedad del Estado, pero ¿cuántas veces las cuotas de género no se, o más bien, el reconocimiento, por ejemplo, de los derechos políticos de las mujeres no se tradujo en que las mujeres pudieran ocupar esos espacios y no fue sino hasta que fue obligatorio para los partidos políticos. Muy buena su exposición, maestra. Tenemos unas preguntas del público. Yo se las voy a leer ahorita. Les mandan saludos, Silvia Martínez, buenas tardes desde Hidalgo del Parral, Chihuahua. Ligia Pag Jara, también buenas tardes, gracias por compartirnos este tema y la transmisión. Saludos y abrazos ororos desde Hermosillo, Sonora. Paola Gárate dice, interesante exposición, saludos desde Culiacán, Sinaloa. Roxana Maldonado nos dice, buenas tardes, saludos desde Campeche. Ahora, como comentarios nos están diciendo, por ejemplo, Argelia Peña Aguilar, que bueno, nos dicen que tenemos un problema serio de violencia, principalmente masculina, y que esta situación es terrible. Yo le preguntaría, por ejemplo, si usted pudiera desarrollar un poquito más esta idea de cómo o que usted nos hablaba acerca de la incorporación de las mujeres en el ámbito educativo. Y esta incorporación no se ha traducido forzosamente en espacios políticos o en espacios de toma de decisión. ¿Usted consideraría que tendría que hacerse alguna reforma al respecto o que se tuviera que hacer alguna modificación para que esto se volviera así obligatorio? No sé si puedo contestar. Ah, sí, claro. Yo creo que muchísimas gracias por sus comentarios, doctora. Yo coincido con usted en el sentido de que la aprobación de normas, de leyes, de reglamentos, no van a garantizar que en automático
se pueda dar la equidad de género. Esto es imposible aquí y en cualquier lugar. Por eso me parece muy importante resaltar cómo ha sido la incorporación de las mujeres en la educación y cómo el mayor nivel educativo de las mujeres cambia sus decisiones, influye en sus decisiones. Creo que el proceso de empoderamiento de las mujeres implica también un empoderamiento personal. Si las mujeres no creemos que podemos hacerlo, aunque haya leyes, no va a haber manera de poder romper estas costumbres, estas formas. Por eso lo mencionaba adelante. Al final es un reto no solamente social, no solamente legal, es un reto personal, ¿sí? Y creo que dentro de este reto, la educación es sin duda un, un mecanismo que nos va a capacitar para lograrlo. Me parece que en el ámbito educativo es donde se podría, no sé en este momento qué leyes, creo que no es un problema de leyes, de normas, no es un problema de marco normativo, es un problema de cómo implementamos, cómo garantizamos que las mujeres realmente se puedan incorporar a la educación y sobre todo en las áreas más vulnerables, las áreas rurales y las áreas de población indígena. Creo que ahí se tendría que revisar mecanismos para que pudiera asegurarse que la incorporación de las mujeres no solamente se dé al ámbito educativo, sino además que concluyan esos estudios, porque recordemos que también el rezago educativo es mayor en las mujeres y en las mujeres pobres, ¿sí? La otra cuestión, el problema de la violencia. Yo creo que el problema de la violencia, sin ninguna duda, no es exclusivo de las mujeres, ¿no? El país en su totalidad enfrenta un escenario creciente de violencia. Y mi punto de vista es que esto ni es nuevo, ni es exclusivo de las mujeres, pero que está vinculado con el problema de la impunidad. El problema de la violencia no castigada es una violencia potenciada. Creo que en ese ámbito yo no tendría sugerencias, pero mi impresión es esa. Ahora, lo que es claro en el caso de las mujeres es el crecimiento de la violencia familiar. La violencia familiar, cada día tenemos noticias de cómo son las parejas las que generan este tipo de violencia e incluso frente a los hijos. ¿Qué está pasando en este país? Es algo que tenemos que analizar y que tenemos que sentarnos y a lo mejor proponer a través justamente de ese empoderamiento de las mujeres en la Cámara de Diputados, sobre todo, proponer a través de nuestras diputadas algunos mecanismos, algunas normas que permitan detener esto, que permitan sancionar esto. No puede ser que sea en el ámbito familiar donde en mayor medida se está violentando a las mujeres y violentando a los hijos, no solamente a las mujeres, a los hijos. ¿Qué está pasando ahí? Esa es mi impresión. Muchísimas gracias. Si me permite, pues de eso hablamos, ¿no? Es un problema estructural y que se traduce en distintos ámbitos y modalidades donde las mujeres nos desenvolvemos, ¿no? Iris nos escribe y nos dice, gracias por la exposición. Una pregunta, si se hace una denuncia ante la CNDH por falta de justicia en otras instancias y esta denuncia no la atienden porque dicen que tiene más de un año los hechos o que no son autoridades federales, todas aquellas de las que uno se queja, ¿qué más puede uno hacer? Mi impresión es que, bueno, son mecanismos o instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, creo que es una institución que por supuesto debe responder a este tipo de violencia y dar respuesta a las mujeres. Otro mecanismo que a mí se me ocurre
es el recurrir a nuestros representantes ante el Congreso, ya sea estatal o ya sea municipal, federal, a través de nuestros diputados. La otra manera es pues denunciarlo, como se está recurriendo ahora, como se está haciendo ahora. Pareciera ser que la presión a través de los medios a veces tiene un mayor impacto que las denuncias directamente ante las autoridades. Yo creo que las mujeres y la sociedad en general debemos recuperar un espacio que de alguna manera habíamos cedido a todas las autoridades. Sin embargo, cuando éstas no se mueven, creo que es necesario encontrar otros mecanismos para lograr que nuestras denuncias sean atendidas y sobre todo que no haya impunidad. Muy bien, muchísimas gracias. A ver, ok. Patricia Luz Ávila dice, bueno, pregunta. Si la alimentación es la misma para hombres y mujeres en pobreza, ¿por qué entre las mujeres hay mayor obesidad? Bueno, pues esa sería como una buenísima pregunta para tal vez nutriólogos, pero sí está muy interesante. No sé si usted tenga alguna respuesta. Yo creo que en general todos sabemos que los patrones alimenticios en nuestro país cambiaron, ¿sí? Y cambiaron más en el área urbana que en el área rural, y quizá en el área rural por pobreza, ¿sí? En el área urbana la alimentación tradicional se modificó por los llamados alimentos chatarra. Mi impresión, tampoco soy médica ni nutrióloga, habría que preguntar a los nutriólogos qué pasó, qué fue lo que está provocando la obesidad en la población mexicana. Pero sin duda que en buena medida esto se explicaría por el cambio en el patrón alimenticio. Este país hace 30 años no era un país de obesos, ahora lo es. Y creo que debe ser atendido y debe realizarse trabajos, estudios específicos que nos permitan superar este problema, que se traduce, como ya lo vimos, en un aumento de la obesidad, del sobrepeso, y esto a su vez impacta, afecta los niveles de mortandad de las mujeres y de la población en general. Muy bien, muchísimas gracias. Pues parece, no hay más preguntas ahorita del público. Entonces, pues, yo quisiera agradecerle, maestra, por la exposición, la gran exposición que nos hizo sobre las mujeres en México, inequidad, pobreza y violencia, que se da en el marco del ciclo de conferencias virtuales en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, del 8M, y yo quisiera, bueno, de parte del Museo de la Mujer, entregarle un reconocimiento por esta exposición tan brillante, porque además, como le comento, pues, tocaba muchos aspectos de la vida social y cómo todos se van imbricando y cómo todos se van relacionando. Entonces, bueno, ahorita vamos a poner en pantalla el reconocimiento, maestra. Es el reconocimiento, el Museo de la Mujer otorga el presente reconocimiento a la maestra María de Lourdes Orozco Hernández de la UNAM por la impartición de la conferencia Las Mujeres en México, Inequidad, Pobreza y Violencia en el ciclo de conferencias Feminismo e Historia de las Mujeres en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, con fecha del 1 de marzo del 2023, y que lo firma la doctora Patricia Galeana, que es fundadora y directora de este museo. Muchísimas felicidades, muchísimas gracias por su participación y por su exposición, insisto, brillante exposición. Muchísimas gracias a ustedes y mi reconocimiento nuevamente a la doctora Patricia Galeana y a usted, doctora. Muchísimas gracias, buenas tardes. Y bueno, para todo el público asistente, les recordamos que el próximo evento va a ser un conversatorio el jueves 2, el día de mañana, a las 11 horas, también en formato virtual, en el que lleva por título 67 periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer
en donde van a participar la doctora Gloria Ramírez, que está, bueno, ella tiene la cátedra UNESCO de la UNAM y es de FEMU, de la Federación Mexicana de Universitarias, y que va a moderar la maestra Glenda Hershner, que es vicepresidenta de Asuntos Internacionales de la Federación Mexicana de Universitarias, FEMU. Entonces, no olviden revisar estos eventos el día de mañana. Y bueno, pues también es importante y hay que decirlo que bueno, el Museo de la Mujer está abierto, visítenos por favor, de martes a domingo en un horario de 10 a 18 horas en República de Bolivia número 17, Colonia Centro Histórico de la Ciudad de México. Además, pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales en Facebook como Museo de la Mujer, en Twitter @Museo de la Mujer, en Instagram @Museo de la Mujer CDMX y nuestra página www.museodelamujer.org.mx. Muchísimas gracias. Entonces, visiten el Museo de la Mujer, tiene salas muy interesantes y revisen los eventos que vamos a tener el día de mañana, ya les comentamos. Muchísimas gracias por su participación, doctora. Muchísimas gracias por la asistencia a todo el público y seguimos en comunicación. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes.